Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Tener la segunda parte de la predicación que hemos traído acerca de la familia, pero esta vez con relación a la disciplina que estamos hablando. Así que hablamos de disciplinar con propósitos. Y quiero compartir el texto sagrado en esta mañana con ustedes. Vamos a compartir la carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 9 de la primera carta, el versículo 25, vamos a ver una expresión que tiene que ver con la autodisciplina. Y dice el texto: en el nombre de Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Entonces hoy hablamos de la disciplina con propósito. Porque en la crianza de los hijos y en la autodisciplina, nosotros no tiramos aventuras, sino que vamos a la seguridad. Es como cuando un barco sale del puerto. Lo primero es que el capitán debe ser un navegante, debe conocer el mar y debe saber el uso de la brújula, que hoy le cambiaron el nombre, hoy se llama GPS. Y la gente le llama de GPS. Viene de ahí, del concepto de la brújula que da la señal hacia el norte. Y que por lógica lo opuesto al norte es el sur, ¿verdad? Y a la derecha está el este y a la izquierda el oeste. O sea, con la señal del norte es suficiente, y por eso dice, conoce su norte. Significa que sabe para dónde vas, conoce su destino. Y en ese proceso disciplinario no podemos ir como con la mano vacía. Aunque muchos comenzamos así, pero el conocimiento de Dios y de la palabra nos lleva para que nosotros sepamos hacia dónde estamos dirigiendo nuestros hijos. Y ya saben que el salmista lo presenta como una flecha que tiene en su aljaba, la saca y la dispara hacia un destino. O sea, ese es lo que nosotros deberíamos estar pensando acerca de nuestros hijos. Hijos que tenemos en la juventud y que podemos dirigirlo hacia un destino apropiado. Disciplinar no es maltratar físicamente, porque hemos malinterpretado el concepto. Y entonces, ay sí, ese muchacho hay que darle sus pecosones, está indisciplinado. Lo primero es que el maltrato físico nunca ha servido de mucho, más que para producir ira, dolor y rencor, y desquite después con otra persona. Me golpean en mi casa y en el colegio yo voy a buscar el niño que lo veo indefenso y lo voy a golpear. Y entonces de ahí es que cuando llega, la profesora va llamando a los padres a reunión, y cuando le toca a ese padre, entonces le dicen que su hijo está
golpeando a los otros niños. Y entonces le dice el papá que no le enseñó eso y que él no golpea a su esposa ni nada, pero usted lo golpea a él. Y entonces él tiene que desquitarse con alguien, con el indefenso, el que ve caído en la escuela, ese que se ve como medio pacífico, aunque le ha salido a veces difícil ese pacífico, le ha dado respuesta, pero lo normal es que haya un desquite. No es saludable el estar golpeando los hijos, maltratándolos porque no van a salir a camino. Y la disciplina no es golpear físicamente, ni es insultar verbalmente. Insultos que hieren la estima de los muchachos y que luego son acomplejados, viven avergonzados, no tienen identidad, están confundidos porque su papá, su mamá le decía tantas cosas duras que hirió su estima. Y entonces a él se le hace difícil poder tener identidad. Tampoco es maltrato psicológico, no lo es, no es tampoco la opresión. Y en las familias se da de todo, pero eso no es disciplina. Eso es un daño que se le está haciendo al niño o a la niña, que tarde o temprano va a afectar su ser interior, los insultos, los maltratos, las opresiones, los acorralamientos. Disciplinar es guiar a un destino previamente identificado. Eso es disciplinar. Hemos identificado un destino y guiamos hacia allá. Hacia el lugar que hemos identificado para llevar a nuestros hijos, en la que los padres se involucran en palabra, en ejemplo y en conductas. Porque el padre fumador que le dice a su hijo que no debe fumar, pero lo manda a prender el cigarro, ¿qué le está diciendo? Cuando él esté solo, él va a hacer un cigarro de hojas. Él va a hacer un cigarro de lo que sea. No tiene que ser de tabaco, porque eso es lo que él le está enseñando. Pero papá dice que no fume, pero papá fuma. Papá dice que no se debe mentir, pero papá miente. Es muy interesante porque en el proceso de disciplina los padres deben integrarse dando ejemplo. ¿Qué es lo que yo realmente quiero que hagan mis hijos? Eso es lo que yo debo hacer. Inclusive es para la cabeza, es tan estratégico que el cabeza de familia o el padre de familia haga lo correcto, que la mujer termina convencida, y no tiene que ser a la fuerza, cuando él pone el ejemplo y dice, bueno, yo lo que quiero es que los ingresos se unan, y entonces él lleva sus ingresos primero. O sea, es como el que inicia, ¿qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es tal cosa. Bueno, pues yo voy a comenzar haciéndolo. Yo lo que quiero es que todo el que vaya a salir diga, ¿para dónde vas? Entonces que yo comienzo diciendo para dónde voy y lo que estoy haciendo. Y esa es la mejor manera de disciplinar. No solo poniéndole regla, guiando hacia un destino, sino también dando ejemplo, involucrándonos con ellos para que ellos vean en nosotros lo que nosotros queremos enseñarles, y que no es difícil porque nosotros podemos hacerlo. Los padres se involucran con palabras, con ejemplo y conducta. Las palabras, lo que yo digo es lo que va a decir. Por eso yo confronto a mis hijos y le digo, pero ¿quién te enseñó eso? Que estoy seguro que no lo escucharon de mí. No lo escucharon. ¿Dónde lo escucharon? Lo escucharon en la escuela, lo escucharon con un compañero, en algún sitio. Pero no, yo estoy seguro que cuando yo tropecé yo alabé a Dios, porque yo no sé hacerlo de otra manera. Aleluya.
que si una cosa es grande es como Dios, no como el diablo, porque yo no tengo ninguna relación con él, es como Dios. Entonces yo tengo que clamar a Dios y algo voy a clamar. Hay dos cosas que aprendí. Ay, mi madre, ay, Dios mío, yo no sé otra cosa. Si su lenguaje no es así, entonces yo digo, ¿pero qué yo no te enseñé eso? ¿Qué pasó? Entonces, ¿dónde queremos llevar? ¿Dónde usted quiere llevar? Entonces usted tiene que tener un lenguaje como un guía. Usted quiere que sus hijos e hijas sean hombres y mujeres de fe. Hable el lenguaje de fe. El lenguaje de fe es un concepto en la Escritura que dice que todo lo que no viene de fe o lo que no procede de la fe es pecado. Entonces, de ese concepto se interpreta el lenguaje de fe, donde usted debe hablar aquellas cosas que están relacionadas con Dios, que tienen que ver con la palabra de Dios y que tienen que ver con la obediencia a Cristo. Y que cuando hay una situación, usted tiene una palabra de fe porque usted cree que Dios puede traer solución. Y no solamente trae solución para la gente, porque los predicadores le decimos cosas a la gente, pero al final cuando lo vivimos en la familia es como si no lo creyéramos. Entonces nosotros tenemos que creer eso y repetirlo. Hay una situación, hay una salida, y la salida siempre es en Dios, y las salidas que no son en Dios son de fracaso, aun cuando parecieran ser buenas. Por eso en el proceso disciplinario hay que tener un norte, hay que saber hacia dónde vamos a dirigir y tenemos que involucrarnos siendo ejemplo, que nuestra conducta y nuestras palabras se relacionen con lo que queremos lograr. Si lo que yo digo no se corresponde con lo que yo hago, yo no estoy disciplinando. Y la disciplina entonces va a ser un engaño donde el hijo o la hija va a hacer lo que usted quiere que él haga cuando está frente a usted, pero cuando usted no está ahí, él va a hacer otra cosa. Y la disciplina lo que quiere llevar es que el individuo pueda tener la capacidad de sostenerse más allá de la convivencia con nosotros y que pueda hacer exactamente lo que le enseñamos aunque nosotros no estemos. Van a cometer sus errores, nosotros también lo cometemos, pero tenemos un norte y estamos guiando para que sea lo mejor posible. Pablo, cuando escribe a Timoteo, él toma en cuenta unos puntos interesantes y me gustaría señalar varios, pero tomar el que quiero porque me sacaría del tema un poco a analizar otros conceptos. En el capítulo 3, el versículo 15, él dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí subraya salvación y vamos a tomarla. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces subraya también buenas obras, y vamos a tomar esos dos conceptos de aquí para no detenernos a analizar el texto, que es considerablemente amplio y nos llevaría a otros puntos. Entonces, el primer concepto es el de la salvación, y esto quisiera más adelante detenerme aquí, pero hoy es parte de la predicación. La disciplina en la vida, la guianza en la vida tiene que tener un punto, y es el punto de la salvación. Es el primer punto. De ahí el concepto bíblico del reino de Dios y su justicia. Es lo que se considera en el orden de las prioridades 1A. Lo primero, dentro de lo primero es la salvación. Y en la disciplina nosotros tenemos que considerar que nuestros hijos sean salvos. Eso es un punto importante. Si yo no guío a mis hijos para que sean disciplinados en un norte de la salvación como destino, el cielo, entonces yo no estoy haciendo lo que es correcto.
si en un momento yo tuviera que dar cuenta a Dios por mis hijos, entonces voy a dar mala cuenta. Y el mayordomo que da malas cuentas, entonces no recibe galardón completo. Tiene un problema. Nos involucramos en tantas cosas y queremos tantas cosas para nuestros hijos, pero no podemos olvidar que lo primero es que tu hijo, que tu hija debe ser salvo. Debe conocer a Dios y debe servir a Dios. Ese es el modelo en 1A para la disciplina. No quiere decir que usted lo obligue a ser salvo, porque no podrá hacerlo, porque la salvación es un regalo y se recibe voluntariamente. Pero usted lo va a guiar con ese propósito, que aun cuando en algún momento él dé un paso en falso, él tenga los principios y él sepa cómo retornar al camino. El segundo punto que quiero tomar de aquí es enteramente preparado para toda buena obra. Usted no solamente debe disciplinar para ir al cielo, sino que debe instruirlo para toda buena obra. Y ese punto es importante. Todo lo que es bueno, todo lo que produce beneficio, satisfacción, servicio, ese punto usted tiene que trabajarlo. De ahí es que hoy, yo le prometí la semana pasada que trabajaré con ustedes 3 aspectos, que dudo que el tiempo me dé, 3 aspectos que debemos tomar en cuenta en el proceso disciplinario. Y entonces uno de ellos, hablamos de aprendiendo a hacer. Y le decía que aprender a hacer implica identidad. Dentro de la disciplina, un trabajo que no se puede dejar de hacer es que usted tiene que aprender a su hijo a ser él y a su hija a ser ella. Para que un hijo o una hija pueda tener identidad, lo primero es que en la relación de pareja deben entender cuál es el rol de cada quien. Si el rol se cambia o se cambian los roles, no podrá enseñarlo a tener identidad o a ser. El hombre tiene que ser hombre en la familia y en el matrimonio, y la mujer tiene que aprender a ser la mujer en la relación de parejas y el matrimonio. Porque de esa manera enseña a los hijos a tener identidad. ¿Qué identidad va a tener un hijo donde mamá es la cabeza en la familia o usurpa la función de cabeza aun cuando papá está ahí? No puede tener identidad, porque ¿qué es lo que va a aprender? Si ella debe aprender a ser mujer, mamá se lo enseña, y él debe aprender a ser hombre y papá se lo enseña. Entonces ambos le enseñan, tanto papá como mamá, a ser quien deben ser. Por eso los roles no deben negociarse en el matrimonio, porque cuando los roles se negocian hay falta de identidad. Papá es muy pasivo, no asume ninguna responsabilidad, no cumple compromiso, no le gusta trabajar, no le gusta cooperar, no guía a la familia. Al final el muchacho, eso es lo que va a aprender. Y entonces la hija, que va a aprender ya usted sabe, a macanear en la casa. Porque no hay identidad, que se está traspasando en la relación de parejas. Y entonces, para que mi hijo aprenda a ser y mi hija aprenda a ser, debe haber un equilibrio en la relación de parejas donde cada uno tiene su rol. Así que los hombres a ser hombres y las mujeres a ser mujeres, y comience a ceder cosas que usted sabe que debe ceder, y a negociar, y que cada uno ocupe su posición para ayudar a que nuestros hijos tengan identidad, aprendan a ser ellos. Inclusive hay estudios que han demostrado que situaciones de homosexualidad por confusión se han dado en matrimonio donde papá no hace el rol de papá y mamá no hace el rol de mamá, porque eso genera confusión. Y mamá está llamada
a ser dulce y amorosa, papá también, pero papá estaba llamado a poner las reglas. Y mamá, que dura más tiempo en la casa, está llamada a establecer normativas mientras esté en la casa, pero hay un rol, una responsabilidad que pertenece a papá. Y si mamá es muy fuerte, papá tiene que ser amoroso entonces, porque si no es un desastre. Entonces es exactamente así pasa. Es como natural que se da. Entonces ese equilibrio para poder aprender a hacer, cada uno tiene que tener su rol. Y ya eso es otra dinámica, ¿verdad? Para hablar de los roles, el concepto de hoy es de disciplina. Tienen que aprender a ser ellos, esa capacidad que Dios le ha dado para que ellos puedan tener un referente. Nuestros hijos tienen dos referentes. Para hablar de identidad hay que hablar de un referente. Nuestros hijos tienen dos referentes. Tienen a Cristo como referente y tienen los padres como referente. Luego van a tener líderes de la iglesia, maestros, cantantes, o sea, músicos, gente que siguen, lo van a tener como referente. Pero en un principio, Cristo, que es el referente de los padres, debe ser el referente de los hijos, y los padres también deben ser referentes de sus hijos. De ahí es que Pablo, hablando de ese concepto, él dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él está hablando de Cristo como referente y él como líder espiritual, siendo referente de la iglesia. Inclusive le dice: observen a los pastores e imiten, observen cuál ha sido el resultado de ellos e imiten su fe. Le dice, porque los líderes de las congregaciones son referentes también de las personas y en la crianza de los hijos. Y si Cristo es mi referente y yo soy el referente de mi hijo, entonces no debería haber ninguna confusión. Porque en lo espiritual y en lo natural debe ser así. El segundo elemento que le prometí es el de aprender a hacer. Ahora, con relación aprendiendo a hacer, el apóstol Pablo nos da una enseñanza en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 25. Él nos habla acerca de la autodisciplina, que es parte de la disciplina. Nosotros, los padres, nos autodisciplinamos con relación al Señor en la vida cristiana y en la salvación, y luego podremos tener la capacidad para disciplinar a nuestros hijos. Y él dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y él está hablando de la disciplina de los atletas, que ya ustedes saben que viene de lejos el concepto atletismo, Grecia y los juegos, ¿verdad? Que se celebran, que de nuevo comenzaron a celebrarse ya hace unos años, las famosas Olimpiadas. Todo eso viene de allá, de Grecia. Y eso. Ahora, Pablo está conociendo todo aquello, él está hablando de la disciplina de un atleta. Y está diciendo, de todo se abstiene. Ese concepto de todo se abstiene es un concepto no general, sino particular. Se abstiene de las cosas que sabe que no le hacen bien en su disciplina deportiva. Es el concepto. Entonces dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, le dice. Se disciplinan porque quieren una corona corruptible. El concepto corruptible se puede asociar con el concepto vanidad en el sentido de que es pasajero. No quiere decir que sea malo, sino que es pasajero. No trasciende a lo eterno,
sino que se destruye en el tiempo y por el uso en el mundo físico. Y ese es el concepto. Entonces dice, a la verdad, para recibir una corona corruptible, hacen arreglos, se disciplinan para recibir una corona corruptible en la tierra. Y eso también podemos verlo, cómo disciplinar a nuestros hijos para que lleguen a ser profesionales. El título universitario es un concepto de corona corruptible. No quiere decir que sea malo. Por el contrario, la iglesia incentiva y promueve que la gente estudie y se prepare para que tenga una mejor vida. Inclusive, aconsejamos a los jóvenes que se gradúen en la universidad antes de casarse. Esa es la dinámica para que sean exitosos. Y ese concepto es un concepto de corona corruptible, donde usted hace arreglo, deja de comer. Aquellos que venimos de familia con escasez de recursos, es el concepto, y que tuvimos que estudiar con ciertas necesidades, podemos entender el concepto de cómo nos disciplinamos y no salíamos mucho a comer fuera, ni salíamos a gastar porque no había para ello, más que para comprar lo necesario y pagar la casa donde vivíamos, porque algunos tuvimos la oportunidad de estudiar en una universidad del pueblo que no, en el tiempo que estudiamos no se pagaba. O sea, no se pagaba dinero por estudiar, porque lo que se pagaba era algo mínimo. Hoy es totalmente diferente, pero hay que disciplinarse para poder tener algún premio en la tierra. Tanto el que estudia, el que hace algún deporte, tiene que disciplinarse. Tiene que abstenerse de cosas. Y ese es el concepto de la disciplina en términos de conocer lo que tiene que ver con la moral, lo que es bueno, lo que es malo, lo que no edifica, lo que puedo dejarlo para después y lo que puedo hacer ahora. Y es el concepto del sacrificio. Y en la disciplina hay sacrificio. Y eso es sumamente importante. Ahora, Pablo se refiere a nosotros en términos de la fe, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, dice, pero nosotros, refiriéndose a los hijos de Dios, él dice, yo corro pero no a la aventura. Y este punto es interesante porque, ¿cuál es el norte? ¿Hacia dónde vamos? ¿Salimos corriendo a la aventura? Usted no sabe que muchísimos de los accidentes que se producen en la calle se producen por distracción de la gente. No saben si van a doblar a la derecha, a la izquierda, para dónde van, o van discutiendo con alguien por teléfono en el vehículo. O sea, en ese momento están indecisos. Y el que viene detrás, que cree que el que está adelante sabe para dónde va, viene a una velocidad aceptable y entonces él se detiene y vienen los accidentes. O porque en la distracción entraron a la derecha o a la izquierda sin mirar. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y entonces se le está hablando de la autodisciplina necesaria para que nosotros podamos agradar a Dios. Ya sabemos, en términos bíblicos, que la gente no es salvo por su buena conducta, ni por sus obras, sino que somos salvos por Cristo. Ahora, la salvación produce en nosotros, el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros cuando nos regenera y establece la simiente de Dios, produce en nosotros buenas obras. Las buenas obras no salvan, pero identifican al salvo. ¿Alguien está aquí hoy? Y de eso tenemos que estar claros.
Y entonces Pablo está hablando de esa autodisciplina necesaria para él poder agradar a Dios. Y no lo hace como a la aventura, sino que él pone su cuerpo en servidumbre. Lo doblega para servir. Y este punto es importante en la autodisciplina y en la disciplina de nuestros hijos. Enseñarlo a servir. Cuando nuestros hijos ven que nosotros podemos servir, ellos aprenden a servir. Tienen deseo de servir. Y de esa manera nosotros le enseñamos a compartir lo que tienen con lo que tienen necesidad. Aleluya. Aleluya. Entonces, tenemos que aprender a autodisciplinarnos en áreas importantes para poder luego disciplinar a nuestros hijos y someter nuestro cuerpo para servir a Dios y servir a la gente. Ese es el concepto. Yo sirvo a Dios y a la vez le sirvo a los hijos de Dios. Y añadámosle también ahí a las criaturas de Dios, porque el concepto bíblico dice, primero a los de la fe. Significa que también tenemos que servir a los que no tienen fe, porque ellos lograrán tener fe cuando uno se le acerca, cuando un creyente se acerca y le hace conocer a Cristo, que es nuestro referente. Ahora, observe algo. Él dice, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y este punto es importante. Posiblemente nosotros queramos disciplinar a nuestros hijos y los orientemos bien y los guiemos a servir a Dios y a ser útiles en la sociedad, pero nosotros al final no recibamos la recompensa que viene del cielo. Y Pablo utiliza el concepto de heraldo. El heraldo es un mensajero, un portavoz, un mensajero de los monarcas. Era un oficial que llevaba el mensaje de parte del rey. Entonces él está diciendo, siendo yo todo un oficial llamado para representar mi reino, y que de pronto yo no reciba los beneficios, aún dándole la palabra y guiando a la gente. O sea que si nosotros, en concepto de predicador, es posible que nosotros le demos la palabra a la gente y que la gente reciba a Cristo, sirva a Dios y tenga fundamento. Pero al final nosotros también tenemos que vivir esa misma palabra y ser disciplinados en la palabra para nosotros poder también recibir el premio. Y no que seamos sacados de la lista siendo maestros porque no llegamos a conocer a Dios. Y entonces Pablo habla de esa dinámica y en términos de la disciplina, nosotros debemos aprender nosotros a autodisciplinarnos para que nuestros hijos entonces puedan aprender de nosotros y puedan repetir, porque ellos lo van a repetir, sea bueno o sea malo. Hay un momento donde ya serán adultos, tendrán ciertas capacidades y habilidades y podrán hacerse independientes. Pero en un principio van a repetir esas acciones. Por eso es tan importante que podamos forjar en ellos la identidad con la doble referencia. Que es el Cristo como referente y papá y mamá como referente. En el segundo punto de enseñar a nuestros hijos a hacer, tenemos que enseñarle a ser creativo. Y aquí entre el modelo, no solo guiamos personas para el cielo, sino que deben servir en la tierra, ser entes sociales, deben compartir con la gente y también tenemos que enseñarles a que ellos aprendan a ser independientes. Entonces el concepto de aprender a hacer tiene que ver con creatividad, con desarrollo, con independencia, con administración de la vida, de la familia, de los amigos y de los recursos. Usted ha escuchado la palabra, la expresión tal per tal fil, tal padre, tal hijo, tal palo, tal astilla. O sea, es el concepto de que si papá es albañil, los hijos aprendan albañilería, aunque nunca la trabajen.
pero lo van a aprender. ¿Por qué? Porque ese es el modelo en un momento determinado, y cuando ellos quieren aprender algo, van a aprender lo que está delante de ellos. Por eso se dice que era carpintero el maestro. Porque José, su padre terrenal, lo era. ¿Cómo aprende un hijo a ser él? ¿Cómo aprende a ser él? Pero ¿cómo aprende a hacer cosas por sí mismo? Ustedes saben que tenemos muchos temores. Y esos temores que nosotros tenemos a veces se los pasamos a los hijos. Y como que no le damos la libertad para que ellos hagan cosas porque tenemos miedo de que algo vaya a pasar. Y no he olvidado aquella expresión, y creo que se lo dije antes, de poner a mi hija pequeña, Mirielis, a subir unos huevos, un cartón de huevos a una tercera planta, siendo pequeña. Y me comieron vivo. Y yo a mí no me interesa que se rompan los huevos. Yo lo que quiero es que ella sepa que yo tengo confianza en ella y que ella puede subirlo. Súbelo tú, toma. Un ejercicio interesante de todo aquello que aprendí antes de tener hijos y que algunos lo puse en práctica, porque uno está, como yo no me casé muy jovencito, o sea, ya uno estaba embarazado de todo un conocimiento y unos proyectos, y uno quería ponerlo en práctica a ver si era verdad que funcionaba. Y entonces la idea de que ella entienda que yo estoy confiando en que ella puede hacerlo. Se van a un campamento de la escuela, que nunca vamos, en mi caso, nunca voy, ellos se van, y si no se puede llamar porque le quitan los teléfonos, no llaman, pero hay que estar tranquilos. Dios lo cuida y lo hemos instruido para eso, para que ellos aprendan a ser independientes. O sea, en un principio, dejarlo solo un día, una semana, no es tan fácil, pero hay que salir, que ellos deben aprender a vivir sin nosotros, porque un día va a ser así. Yo también oré cuando ellos nacieron, y oré en dos vertientes. Dame vida para criar mis hijos, y dame la oportunidad de ser tolerante en el matrimonio para yo criar mis hijos en matrimonio. Yo le pedí eso al Señor. Y le pedí al Señor que le diera vida a mi esposa también, porque los hijos se crían mejor así, y que tengamos vida ambos para criar nuestros hijos. Ahora, no significa que ellos no van a aprender a hacer por sí mismos, a hacer las cosas, a desarrollarse, a tener independencia, a aprender a administrar. Muchos queremos que nuestros hijos aprendan a administrar cosas, pero no se las soltamos. Inclusive ya de 7 años en adelante deben aprender a manejar dinero, porque queremos que ellos aprendan a manejar dinero. Hay que comenzar a enseñarle. Van forzados los más pequeños porque siempre el dinero se lo dan al más grande para que resuelva. Pero hay una responsabilidad en la disciplina que también abarca enseñarlo a administrar sus propias cosas, y así se aprende a hacer cosas por sí mismo. Tuve la oportunidad de que Josué, cuando tenía 5 años y entró a una nueva escuela, hubo que comenzar a darle dinero porque ya él compraba en la cafetería y hacía crédito. Imagínese usted. Entonces, si usted nunca le pone dinero en la mano a sus hijos, ¿cómo usted cree que van a aprender a administrar? ¿Por qué algunas personas fracasan, o más bien los negocios fracasan cuando ellos mueren? Porque los hijos no aprendieron a administrar, no le enseñaron. Entonces hay que aprenderlo a ellos a hacer cosas
por sí mismo, administrar cosas, enseñarlo a administrar su propia vida. Quizás no ha sido tan fácil para mí con 2 hijos adolescentes, que mi esposa se acostaba con ellos a dormirlo y que lo levantaba en la mañana, y cuando nos quedábamos nosotros 3, vayan a acostarse. Y si no se levantan, no van a ir al colegio. O sea, que ellos puedan asimilar que yo no tengo que llamarlo, porque hay una responsabilidad que un día ellos tienen que hacer, que tienen que tomar, y que ellos tienen que aprender eso no hace mucho, no hace muchos días, que se levantan solos. No es una tarea fácil. Que ellos aprendan a hacer sus propias cosas, a tener independencia. Disciplinarlos. Porque yo salí de mi casa cuando tenía 14 años. No lo hagan eso, mis hijos, para que no aprendan a pasar trabajo muy temprano. Y entonces yo tenía que hacer mis propias cosas. Aleluya. Eso no es bueno que lo hagan, así que eso no lo repitan. Quédense tranquilos ahí, hasta que se casen en su casa. Y si no se casan a la edad que deben casarse, que mamá actúe como actúan la gallina con los pollitos cuando lo pica para que se independicen. Cuando llega el tiempo, sí, porque todo es a su tiempo, píquelo, empújelo para que se independicen, pero en su tiempo, no antes de, ¿ok? Cuando tienen la capacidad. Que aprendan a administrar familia, porque ellos también van a administrar una familia. Y su hijo va a ser cabeza de una familia, va a tener una esposa, va a tener hijos. Su hija va a ser esposa, va a tener hijos, y usted no le enseña. Y ese es el concepto de disciplina, de que debe aprender, y es en su casa que debe aprender. No solo usted con el rol que le toca para que aprenda ese modelo, sino también porque usted le da responsabilidades. En este tiempo es muy difícil, la gente no quiere aprender, ayudar y hacer cosas en la casa. Hay que enseñarle porque esa es su responsabilidad en el futuro. Aunque tengan la posibilidad de que mucha gente tiene, de tener una gente que lo asiste en la casa, no siempre es así. Y no todo lo va a hacer la persona que asiste en la casa. Y eso es disciplinar. Aprender a administrar recursos. Inclusive ya los hijos adolescentes deben saber el origen de los recursos de los padres y deben conocer todo de los padres para evitar que crean que hay más de la cuenta. Ya cuando son adolescentes pueden saberlo y así están conscientes y que aprendan a administrar áreas importantes. El tercer punto es aprendiendo a convivir juntos. Parece que no voy a poder hoy, pero al menos voy a dar una pincelada, una idea, y luego nos veremos por ahí con ese tema. Aprender a convivir juntos tiene que ver con lo social, con la tolerancia, con el respeto por los demás, respetar la propiedad privada, tener una vida de principio, de moral, de justicia, de equidad. Y que el norte en la que debemos guiar a nuestros hijos, tenemos que incluir una disciplina en principios y en valores. Entonces, cerrando, voy a llamarle la segunda introducción en esta mañana. La disciplina como proyecto de vida debe estar en cada hogar. O sea, cada hogar debe tener un proyecto de vida que está muy ligado a la disciplina. Hay 3
ejercicios o proyectos que se trabajan con las personas interesadas antes de casarse. Y es un proyecto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y entonces vamos a añadirle hoy un cuarto proyecto, que es el proyecto de disciplina. ¿Hacia dónde vamos a guiar los hijos? Un proyecto que debe ser en pareja, porque cuando uno ala para un lado y el otro para el otro lado, al final terminan rompiéndole los brazos a los hijos. Eso no quiere decir que los padres también sean tolerantes. En mi caso, yo no estoy de acuerdo con el golpe físico, pero mi esposa entre veces se le zafó y le dio un toquete ahí. Yo no fue necesario, ¿verdad? Porque lo tengo como filosofía de vida y entonces hice todo el ejercicio para no tener que hacerlo y la conversación y todo eso, pero tenía que tolerarla a ella. Pero realmente los proyectos deben ser conjuntos, de acuerdo. Decidimos eso y lo que se decidió no es negociable. Por eso debe ser un proyecto, la disciplina debe ser un proyecto de pareja. Un proyecto que se debe pasar a los hijos para que ellos también aprendan a disciplinar a sus hijos. Poner en práctica la praxis de la vida, que es la parte más difícil de la disciplina. Que lo que yo como cabeza digo en mi casa, yo termine haciéndolo. Y que si no lo hago por la razón que fuere o no lo hice bien, yo pueda admitir que me equivoqué. En la disciplina a los hijos tenemos que aprender, si es necesario, a pedirle perdón. Y esto va en dos vertientes. Posiblemente algunos conocieron al Señor, ya tenían sus hijos grandes, y otros en la iglesia vivieron alguna crisis, un momento difícil, que le cambió el humor, que de alguna manera no estaban bien y que no actuaron de manera correcta con sus hijos. Deben decirle. Deben comunicarse con sus hijos y deben admitir que en un tramo de la vida las cosas no estuvieron bien y que el comportamiento de los padres no fue correcto. ¿Por qué esto es importante en la disciplina? Porque ellos también deben observar cuando tengan algún comportamiento no apropiado. Ellos deben observarlo, deben admitirlo. Y en la vida cristiana es tan interesante la relación con Dios a partir de la sinceridad, donde usted es capaz de decirle a Dios cuando tropezó, cuando cayó, o cómo usted se siente. Eso es sumamente importante. Y en una relación de familia y en un proceso disciplinario, en términos prácticos, nosotros tenemos que admitir dónde hemos fallado. No lo hice bien. Y creo que hay padres que tienen hijos adultos, que en algún momento no tuvieron buen comportamiento, que deberían llamarlo y abrazarlo y decirle que algo en un momento no estuvo bien, porque ahora sabe cómo hacerlo, pero que ya es tarde para enseñarle, pero no es tarde para confesarle que no lo hizo bien y que las cosas pueden cambiar. Inclusive eso va a producir una reconciliación, porque hay gente, aún en las congregaciones, que tienen dolor y rencores con sus padres por la manera de tratarlo en un tramo de su vida, o por algunas cosas que pasaron, o por abandono, si se quiere, que tengan que tomar ellos la iniciativa, conociendo al Señor, de ir y confrontar a sus padres. Confrontar a papá o a mamá de alguna situación. ¿Qué pasó? Que usted no se siente bien y usted necesita como descargarse. Pero qué bueno cuando la iniciativa la toma papá, que sabe que en términos prácticos hubo en un momento un comportamiento inapropiado y que quiso hacerlo bien, pero se equivocó. Y si los que servimos al Señor a veces queremos hacerlo bien y no lo hacemos bien, antes de servirle al Señor sabemos que lo hacíamos mal, pero no sabíamos cómo hacerlo. Y hoy
cuando lo hacemos mal, sabemos cómo hacerlo. Y es sumamente importante que los padres puedan reconocer cuando se han excedido en la disciplina. Le di y le di muy fuerte. Le dije y le dije más de lo que debía decirle. Entonces usted debe tomar la iniciativa. Eso ayudará para sanar, porque en el proceso disciplinario, bien dice la Escritura, que ninguna disciplina en el principio causa gozo. Ninguna. ¿Okay? Sino después produce frutos. Entonces en ese proceso ellos se van a molestar, a veces con razón y a veces sin razón. Pero en la justicia, cuando se obra en justicia, nuestros hijos también saben que merecían eso. Porque ellos saben. Fue muy fuerte, pero yo merecía ser llamado a la atención porque yo hice lo incorrecto. Así que en el proceso disciplinario es sumamente importante que podamos reconocerlo. Y no olvide que para poder disciplinar bien hay que autodisciplinarse. Así que en la mañana de hoy agradecemos a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra. Oremos juntos al Señor y ya nos vemos el domingo sin prisa voy a tratar de concluir las 3 predicaciones que le dije, voy a hacerlas solamente del tema de la disciplina para poder concluir la parte que me quedó. Señor, gracias esta mañana. Te damos el honor y la gloria a ti. Tú nos has disciplinado y nos disciplina aún a través de la palabra. Y la iglesia tiene sus procesos disciplinarios de enseñanza y moderación. También en nuestra casa quiero pedirte por mis padres, por los padres de cada uno de los que están aquí, que posiblemente se excedieron aunque tenían buena intención y marcaron en áreas que no era necesario, pero había buena intención porque eso era lo que tenían. Que nosotros podamos criar a nuestros hijos de acuerdo a lo que establece la palabra y que no tengamos que repetir un modelo estéril, sino el modelo apropiado, porque te servimos a ti. Que como padres tengamos un norte, Señor, que seamos exitosos, que nuestros hijos te amen a ti, que nuestros hijos te sirvan más allá de la vida en familia con nosotros, y que cuando ellos tengan su propia familia o cuando ya no estemos físicamente, que ellos puedan permanecer en ti, servirte y ser los unos para los otros. Danos la sabiduría para mejorar cada vez en el proceso disciplinario, para ser menos permisivos y más correctos. Señor, para no excedernos en la disciplina, para ser oportuno en los consejos. Guíanos, Señor, para poder escuchar. Sé que está trabajando en nosotros para que podamos dar la talla y no ser hallado falto, Señor. Te damos la gloria y el honor en esta mañana. Gracias, Señor. Honor a ti. Muchas gracias, Señor. Dios lo bendiga y nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.